Vamos a proseguir con nuestro estudio esta noche. En realidad hemos venido haciendo como el libro de los Hebreos, eso, como se dijo ya varias veces desde el principio, es un libro muy extenso y muy profundo y muy importante dentro del cristianismo para aprender muchas cosas que en ello hay. Y a veces el tiempo que tenemos aquí no es suficiente como para abarcar un largometraje, enseñanza larga, ¿verdad? En el aspecto de enseñar, pero vamos a hacer un resumen y vamos aprendiendo de a poquito cosas importantes del libro de los Hebreos. El autor habla muy conectado con todo el Antiguo Testamento en cuanto a los sacrificios, en cuanto a la ley, en cuanto a todo lo que se hacía por los pecados, por todo lo que los sacerdotes hacían. Ya hablamos de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, su función de cada uno y cuál era el papel que correspondía a cada uno y qué vino a representar eso. Ahora que vamos a ver eso, como dice el capítulo 10 que vamos a leer ahora, que era como una sombra de lo que había que suceder, ¿verdad? Como cuando estábamos hablando la vez pasada de la representación, de lo que significaba cuando una persona iba al templo a ofrecer por sus pecados y llevaba un cordero, un macho cabrío o algún animal que estaba dentro de lo que correspondía llevar, y eso significaba que el animalito tenía que morir y su sangre rociada, ¿verdad? Por los pecados de la persona que ofrecía ese sacrificio, pero era cada año que había que hacer eso. Y vamos a ver ahora que por eso dice que era una sombra de lo que había de suceder, porque ahora Cristo ya no es cada año que hay que ofrecer sacrificios, sino que dice que se entregó de una vez para siempre en un solo sacrificio. La vez pasada que estábamos hablando de eso, yo me quedé, ni yo no que no había entendido, sino me quedé impresionado. ¿Cómo era posible que ellos iban cada año a hacer un sacrificio y llevaban un animalito, un cordero o lo que sea, ¿no? Lo que era necesario. ¿Y cómo es posible que ahora Cristo se ofreció de una vez, un solo, para siempre, por nuestros pecados? Por eso ya no necesitamos nosotros hacer sacrificio de nuevo cada rato para decir que vamos a obtener nuestra salvación o borrado nuestros pecados cada momento, porque Él se entregó mediante el hombre y la mujer. Crea en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y crea, porque como dice Romanos capítulo 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Entonces vemos que el capítulo 10 de los Hebreos tiene como tema central la confianza en la fe y la importancia de mantenerse firme en ella frente a la adversidad. O sea que en el Cristo, en el sacrificio y en todo lo que Cristo hizo, si nosotros nos mantenemos firmes en Él, nosotros no somos como piedra movediza ya más, porque Él es nuestra roca, inconmovible, no se mueve, ¿verdad? Entonces el que se agarra de Cristo tiene que mantenerse firme, porque no es tanto por nuestra decisión de firmeza, sino porque Él nos ha firmado en Él por su sacrificio, porque nosotros somos débiles en la carne y hacemos muchas cosas que nos separan de Dios, pero Él de una vez para siempre, con el sacrificio en la cruz del Calvario, nos acercó a Dios y nos llevó a un lugar especial, a comer a la mesa, ¿verdad? Donde no merecíamos nosotros, porque estábamos apartados de Dios, pero a través del sacrificio de Cristo Él nos acercó a Dios, hizo amistad el hombre con Dios a través de Jesucristo. Él se puso por medio de eso. Eso es lo que vamos a ver esta noche, que la fe y la importancia de mantenernos firmes en frente a la adversidad, porque lo que está haciendo el autor de Hebreos aquí es animando al pueblo de Israel, a quien les habla a los judíos,
que se mantengan firmes en Cristo y que nada de los rudimentos del pasado, ni todo lo que practicaban en la ley era lo máximo en cuanto a remover el pecado, porque vamos a ver aquí más adelante que ellos querían regresar a los antiguos rituales de la ley, y ahora, por eso en el capítulo 8, versículo 13, dice al final, en el versículo, al decir nuevo pacto, ¿se acuerdan cuando hablaban del nuevo pacto? Ha dado por viejo el primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y ahora ya cuando vamos hasta el capítulo 10, ahora ya está prácticamente hablando de cómo es que desapareció los antiguos rituales que se hacían por los sacrificios del hombre, y ahora vimos al sumo sacerdote que ahora es Jesucristo y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. O sea que no ha dejado él de ejercer su sacerdocio, abogando por nosotros en el seno del Padre, a un lado, a la derecha del Padre, por todos nosotros. O sea, él sigue todavía en su función como sumo sacerdote en el cuerpo de Cristo, y para el mundo también, mediante el mundo venga a él, ¿verdad? Y reconozca. Vamos a leer el capítulo 10, versículo 1 vamos a leer por partes. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Es una continuación del contexto del capítulo 10 que viene desde el capítulo 8, cuando hablamos del mediador de un nuevo pacto. Desde ahí viene hablando el capítulo 8, capítulo 9, y ahora el capítulo 10, ¿verdad? Que viene hablando como una sucesión histórica. Y luego el capítulo 11, cuando vamos en la próxima vez, ya ahora va a hablar de la fe. Cambia rotundamente el tema, pero aquí viene hablando del sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo. El capítulo 10, como dije, es una continuación del capítulo 9, y dice el 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues de que los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Se da cuenta? O sea que es lo que estábamos hablando acerca de esto, ¿no? Dice, el versículo 1 dice, teniendo la sombra de los bienes venideros. En el antiguo pacto de la ley era solo una sombra de la sustancia del nuevo pacto, o sea, de la esencia del nuevo pacto, que también creo que lo menciona aquí en Colosenses 2:17, cuando dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, hablando respecto a lo que iba realmente a ser manifestado, no en cuanto a la ley, pero en cuanto a la gracia a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, sombra significa que la sustancia del nuevo pacto, sombra significa que la ley comunicaba el esquema y la figura del cumplimiento por venir en Jesús, pero no era la imagen misma de las cosas. Es como lo que está paralelamente hablando aquí, es como cuando vemos una sombra en el sol, o vemos la sombra nuestra o de cualquier objeto, vemos la apariencia de lo que está reflejando ahí, pero no es la esencia de la persona o del objeto de que está haciendo sombra, sino solamente está reflejando, que era lo que reflejaba la ley en el Antiguo Testamento, como una sombra, pero no era la esencia de la ley, no era la esencia, no era Cristo, sino Cristo vino hasta después. O sea, solo estaba reflejando lo que habría de ser en el futuro, ¿verdad? Entonces, la sombra no es algo malo. A veces una sombra puede decirte mucho, pero la sombra no es la sustancia, no es lo que te salva, no es lo que te va a ayudar, no es lo que va a hacer algo por ti, solo está reflejando lo que tú eres o el objeto que está reflejando, pero no puede hacer nada la sombra, porque la sombra solo va de acuerdo a cómo va
la persona o va el objeto que va haciéndole sombra, pero no puede hacer nada a la sombra, sino lo que está moviéndose. Eso sí puede hacer algo, ¿verdad? Porque es algo que se puede usar. Pero entonces lo que está hablando es que la sustancia de todo esto era Cristo. El antiguo pacto y su ley no eran malos en sí mismos. O sea, a veces cuando yo oigo a personas que dicen la ley no sirve para nada, la ley aquí, la ley allá, y hablan del Antiguo Testamento como si el Antiguo Testamento respecto a la ley no servía para nada, pero la ley sí servía. ¿Para qué servía la ley? Ya lo hemos dicho muchas veces. Para declararnos y enseñarnos y enfocarnos y darnos a conocer que era pecado. Si no había ley, no podíamos saber que era pecado. Igual como ahora. ¿Por qué sabe usted que, ya siempre lo hemos dicho muchas veces, ¿por qué sabe ahora usted cuando hacemos un paralelo con las leyes físicas de la tierra, con las leyes que tenemos ahora? ¿Por qué sabe usted que es malo pasarse en rojo o viola la ley? Porque viola la ley, ¿verdad? Por eso sabe usted que si se pasa en rojo, obtiene una multa. ¿Por qué? Porque hay ley, pero si no hubiera ley, usted se pasa para allá, en amarillo, en rojo, si no hubiera semáforo, pues usted se pasa para todos lados, para donde quiere, no hay alto, no hay stop, entonces usted hace lo que quiera porque no hay ley, ¿verdad? Así era la ley también aquí, nos sirvió para reflejarnos, para llevarnos a Cristo respecto a señalarnos que las cosas que hacíamos contra Dios eran pecado. Entonces así nos dimos cuenta, porque cuando hablamos en el capítulo... en el libro de los Romanos, cuando dimos una serie de lecciones los días domingos hace unos meses, hablamos acerca de la ley, y la ley era buena, pero no podía quitar los pecados del hombre. Solo era una sombra, solo cubría el pecado, pero no salvaba al hombre eternamente, porque al año tenía que volver a regresar, lo que ya lo dijimos. Pero Cristo de una vez hizo el sacrificio para siempre, ¿verdad? Entonces la ley sí era buena, no era mala. De otra manera, dice en el versículo capítulo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto. Limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea que si estas cosas que hacían como sacrificio cada año limpiaban, quitaban el pecado, entonces ya no tendrían necesidad de volver otra vez el otro año siguiente a eso, porque ya de una vez, a la primera vez, entonces sería quitado el pecado y no tendrían que volver otra vez en el siguiente año, el siguiente año, el siguiente año. Y de ahí es donde viene lo que tradicionalmente usted está familiarizado a hacer cuando viene de la religión tradicional, que la gente tiene que ir a hacer una manda de no sé cuánto y tiene que hacer, no sé cómo le llaman, un sacrificio. Y luego es perdonado, es absuelto porque ya fue a confesarse y lo vuelve y al rato hace otro pecado y vuelve otra vez. Ellos tienen esa manera, ese estilo de sacerdocio todavía, donde la gente vuelve y peca y le vuelven y dice, diga tantas cosas y y usted ya haga esto y ya con eso ya es suficiente. Ya vuelve, ok, ya hice esto, ya cumplí, ahora lo absuelven y ya es libre ya. Pero ahora vuelve otra vez a darle otra vez y ahí va otra vez de regreso o comete X pecado, no vamos a declarar qué, y otra vez vuelve otra vez a confesarse y lo vuelven a absolver y otra vez. Era casi la misma situación que ocurría en el Antiguo Testamento, la gente haciendo cosas que prácticamente eran recurrentes. Entonces nada más lo que hacía el sacerdote y el sacrificio era cubrir el pecado momentáneamente o temporalmente, pero al rato cuando volvía a pecar tenía necesidad de regresar otra vez. Esa es la comparación, esa era la sombra de lo que estamos hablando ahora, pero como Cristo ahora de un solo cesaron ese tipo de cosas, de tradiciones y de ofrendas que se ofrecían, porque dice, de otra manera cesarían de ofrecerse. El autor repite un argumento conocido como la repetición de un sacrificio muestra su naturaleza de debilidad. Era débil el sacrificio, era débil el proceso que se utilizaba para borrar los pecados del hombre y de la mujer, de la humanidad. Eran débiles. ¿Por qué? Porque
Si el sacrificio animal hubiera solucionado el problema del pecado, entonces hubieran cesado de ofrecerse. Ya se ofreció hoy, ok, limpio para siempre, ya no tiene necesidad de venir el otro año. ¿Sí entendemos eso? Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, o sea que había que volver otra vez. Más adelante, no sé si en este capítulo, o ya lo pasamos en uno de los que leímos, no estoy muy seguro en dónde fue que hablamos de esto, pero estábamos hablando que yo creo que fue uno de los pasados en el capítulo anterior, el 8, cuando hablamos acerca de que el Señor, de los pecados del hombre, dice que ya no más se acuerda de ellos y los echa a lo profundo de la mar. Y el hombre se acuerda. El diablo siempre recuerda al hombre. ¿Te acuerdas cuando fuiste a hacer esto? Cuando fuiste a hacer aquello. Y lo empieza a manipular para que el hombre esté recordándose del pecado para siempre. Pero el Señor nos perdona de una vez y dice que ya no se acuerda más de nosotros, de los pecados de nosotros, sino que nos deja limpios y santificados, que vamos a ver más adelante la santificación. Cada sacrificio repetido era una memoria de los pecados, había que estar recordando los pecados. Si el Señor ya se olvidó, ahora en el nuevo pacto, ¿por qué nosotros vamos a estar repitiendo lo mismo otra vez? ¿Verdad? Cuando la gente empieza a testificar, quiere hallar gracia y ven a decir, yo era un borracho, pero era un buen borrachito. Y era esto, y empiezan a decir cosas del pasado como si fuera un privilegio estar diciendo esas cosas. Y yo era bueno, pero era buen borracho. Así como que hasta con orgullo lo dicen, que eran buenos, pero buenos borrachos. Buenos de esto y buenos del otro y buenos del otro, repitiendo lo mismo cada año como memoria de que ¿para qué nos sirve toda esa basura? De nada. Ahora debemos de testificar cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nosotros. El Señor me ha limpiado. El Señor me rescató. Estaba perdido, pero ahora soy nuevo. Cosas así uno debe de decir. No estar diciendo uno todas las barbaridades que hacía en el mundo y luego ahora como si fuera un privilegio decirlas, ¿no? No sé si ha habido usted alguien así. Por eso le parece un poco conocido, pero la gente empieza a repetir un montón de cosas. Tal vez como una manera de testimonio personal a alguien se las puede decir, y que ahora como la diferencia entre la vida pasada y la vida de hoy. Pero no puede estar testificando a cada rato diciendo lo que era en el mundo, las barbaridades que hacía y ahora está nuevo. Debemos de hablar más de Cristo, de lo que Cristo ha hecho, que de lo que nosotros éramos, ¿verdad? Entonces, todo esto de estar repitiendo los pecados traía conciencia de pecado de las personas una y otra vez, pero la obra de Jesús en la cruz eliminó el pecado. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, no puede quitar los pecados. El sacrificio de animales bajo el antiguo pacto podía cubrir el pecado. Es como si viene un manto y cubre esta cosa aquí, nada más por un momento. Pero aquí hay una palabra hebrea para expiación que se llama kofar, que literalmente significa cubrir, cubría el pecado. Pero el sacrificio de animales nunca pudo quitar los pecados. O sea, solo los cubría, como decir, para que no se miren. Como cuando usted le pone el mantel a alguien, como cuando está una mesa mugrosa y toda fea la mesa, pero se le pone un mantel bien precioso, la mesa se mira preciosa, aunque debajo esté todo feo. Era la palabra casi es la más apegada ahí. Era como un maquillaje, pues, así como cuando alguien anda bien con cejas postizas y todo, qué barbaridad, qué bonito, pues no son de ella, y las uñas y todo bien precioso. Era así, o sea, algo cubierto nomás para que aparentara, que se mirara bonito todo y eso nada más, cubrirlo, ¿verdad? Nada más. Pero no, por dentro la gente no era cambiada. Al rato otra vez, y al rato otra vez. Ahora, el proceso de pecar, el acto de pecar casi sigue siendo el mismo, porque somos humanos, eran humanos ellos, somos humanos nosotros. Simplemente que ahora tenemos redención a través de Cristo. El apóstol Pedro dijo, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, ahora tenemos abogado a Cristo. ¿A quién vamos ahora? A Cristo. Usted no va a un hombre que lo observa.
No va alguien que le diga, porque ni conoce, ya leímos más adelante, atrás, donde dice que los sacerdotes tenían que ofrecer hasta sacrificio por ellos mismos, porque ellos también pecaban, entonces tenían que también ellos tener una condición sin pecado, si no también ellos se morían. Pero el hombre ahora peca y tenemos ahora que nuestra redención en Cristo, nuestra opción, nuestra fórmula a quién acudir cuando pecamos, no nos quedamos estancados ahí. La otra vez alguien mencionó, no sé dónde escuché yo un mensaje, no sé si en las redes sociales o alguien estaba predicando acerca de eso, cuando la gente dice, cuando el día de la Santa Cena, dice la gente, hoy no voy a tomar porque no estoy digno de tomarme la Santa Cena y mejor la pasa o no pasa al frente. Y dice él, el hombre ha perdido la credibilidad en Dios y la aceptación y el medio de sentirse bien, viniendo al arrepentimiento y pidiéndole perdón a Dios para sentirse bien. Pero lo que hace es que evade y dice, no me siento bien, yo no voy a tomar la Santa Cena, porque era una manera tradicional que tenían, ¿verdad? Especialmente los pentecostales, decir que alguien no estaba bien y si no se sentía digno, pues que no la tomara. Y entonces la gente evadía hacer eso y decía, no me siento digno de tomar la Santa Cena, y la gente no lo tomaba. Entonces vienen algunos y dicen, no, en vez de decir no voy a tomar la Santa Cena porque no me siento digno, mejor vaya y pida perdón al Señor y tómela. Y no que se vaya quedando evadiéndola toda la vida como si no fuera digno. Porque nadie es digno. El Señor nos dignó. El Señor nos santificó, y ya dijimos varias veces, el Señor nos posicionó donde estamos, y no que nosotros hayamos ganado o hecho algo para eso, ¿verdad? Porque nadie merecíamos nada, salvación, nada. Pero Cristo se entregó por nosotros y fue el único que llenó las condiciones que a Dios aplacaron la ira de Dios contra el hombre, el único que llenó la condición para ir a la cruz del pecado, y que Él satisfizo las condiciones que Dios requería de un hombre, de alguien para que muriera por nuestros pecados. Porque dice que Él nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. Fue el único perfecto para ese sacrificio, Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Bueno, entonces nunca pudieron quitar los pecados los animales que se ofrecían. Solo Jesús, el sacrificio perfecto del nuevo pacto, quita los pecados. ¿Cuántos saben eso? Solo Cristo Jesús puede quitar pecados. Nadie le puede quitar pecado a usted. Nadie le puede decir qué tiene que hacer para quitarse el pecado. Nadie le puede dar una fórmula o una medicina para decirle, tomes esto y usted queda limpio. Tal vez le podrá dar medicina física para decirle, límpiese el estómago, límpiese la nariz, límpiese esto, límpiese aquello, pero el pecado solo Cristo lo puede limpiar. No hay nadie más hasta este momento, ni nunca habrá, quien pueda llenar ese vacío que el hombre necesita con un sacrificio total en su vida de satisfacción. Porque yo creo que eso ya es algo agregado que yo voy a decir. Porque yo creo que los que iban a dejar a un animal o llevaban un animal al sacrificio, yo no sé si se sentían complacidos de su corazón, como nosotros nos sentimos ahora, porque ahora nosotros experimentamos esa nueva manera del Señor que Él abrió ahora para nosotros sentir complacencia y decir, gloria a Dios que el Señor me salvó. El Señor abrió la puerta para que yo entrara y no tomó en cuenta mis pecados, sino que me los perdonó y ahora soy libre en Cristo. Yo no sé si ellos se sentían así cuando iban al sacrificio, porque parece que como había esperanza de un sacrificio nuevo al siguiente año, yo creo que es por eso era una rutina, porque el hombre es rutinario. Cuando sabe que va a haber algo que se puede solucionar de tal manera, lo vuelve a hacer. Y yo por eso pienso en ellos en el Antiguo Testamento. Cuando miraban ellos que había una manera de escape de esa forma, pues solamente traía un animalito y que lo mataran a él, y entonces ya la sangre por ese animalito ya lo salvaba a él de todo. Entonces se volvía como una rutina que hay que estar llevando cada vez, todas esas cosas, ¿no? El versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. O sea, cuando el Señor vino, lo que está hablando ahí es, quita lo primero era lo de la ley y ahora introduce lo nuevo para que podamos tener acceso ahora por la gracia de Dios. El 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora viene la pregunta, ¿cómo somos santificados? ¿Cómo alcanzamos la santificación? ¿Cómo nosotros ahora somos santos en Cristo? ¿Qué hace usted y yo para ser santos? Otra vez la pregunta, ya la hicimos una vez la vez pasada cuando pasamos por otro capítulo. ¿Qué hago yo y usted y yo para ser santos? ¿Qué sacrificios tenemos que hacer para ser santos? Yo me recuerdo cuando era yo un adolescente, la gente hablaba en lenguas y un montón de cosas, y ya lo miraban de arriba para abajo, como que este que hablaba más en lenguas era más santo que los demás, que solo oraban quietecitos ahí, o aquel que no hablaba, o aquel que era quieto para servir a Dios, servía en diferente manera, pero tenía el Espíritu Santo de Dios. Pero aquel que hablaba lenguas y gritaba y todo, a ese lo miraban como más santo. Y los que son de mucho del tiempo de Tarzán, me entienden, que son cristianos de mucho tiempo, usted sabe que así era. Al que hablaba en lenguas y al que hacía más ruido, ese era el que era más santo, ¿verdad? Y pensaban la gente que la santificación se alcanzaba aquí. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué debemos de hacer para ser santos? ¿Ah? Nada. Mire lo que dice el versículo. Oiga, el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En otras palabras, mediante el sacrificio de Cristo, nosotros fuimos santificados. ¿Se acuerdan cuando se rompió el velo allá, cuando murió y todo eso? Nos dio acceso ahora al lugar santo, al lugar santísimo, a través del sacrificio de Cristo. Entonces, Él nos exaltó, Él nos posicionó en el lugar en que estamos, como sus santos, pero nosotros no hicimos nada. Y voy a volver a repetir para los que no vinieron ese día. Y puse de ejemplo el micrófono y el púlpito y un montón de cosas, como los que estaban en el lugar santísimo que el Señor había dedicado, consagrado, separado para el servicio de Jehová. ¿Quién lo declaró? Jehová. Jehová declaró que los candelabros, las tenazas, todo lo que estaba allá en el templo eran santos. ¿Por qué? Porque Él dijo que eran santos y los dedicó para servicio de Jehová, para su servicio. ¿Qué hicieron las tenazas y los candelabros y la luz, todo lo que estaba dentro para ser santo? ¿Y qué seguían haciendo cuando estaban ahí para servicio? Entonces nosotros para ser santos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hablar en lenguas? ¿Orar mucho? ¿Venir todos los días a la iglesia? O sea que esa es la confusión que a veces en el pueblo cristiano, especialmente antes, yo me acuerdo de todo eso. A veces pensaban que todas esas actitudes uno era más santo y hasta se creía más santos que otros. Hasta caminaba uno raro, hasta con las manitas, que tradicionalmente veníamos de allá del otro lado y veníamos y hacíamos todo así para que la gente creyera que nosotros hasta nuestro caminado y nuestra manera de ser eran santos. Pero eso no significa santidad. La santidad está dentro de tu corazón, dentro de tus acciones, dentro de lo que Dios hace en nosotros a través del sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Eso nos hace santos. Su sacrificio es el que nos santifica. Él nos posicionó, ¿verdad? Ahora sí, ¿están de acuerdo conmigo o no? Bueno, entonces dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
¿Se da cuenta qué claro, preciso y conciso habla la palabra de Dios respecto a la posición de los hombres cuando practican este tipo de sacerdocio, que ofrecen lo mismo y lo mismo que era lo que practicaban en la ley, que hacían lo mismo, pero nunca llegaban a la sustancia, nunca llegaban a la esencia de lo que era realmente cómo quitar los pecados del hombre. No eran las acciones, no era el sacrificio, cómo se hacía, no era nada de eso, sino a través de Cristo Jesús, que ya lo vimos anteriormente. Y dice, y nunca pueden quitar los pecados porque hacían muchas veces los mismos sacrificios que hacían todos los días y no pueden quitar el pecado de los hombres. Ahí está, es como un martillazo para aquellos que creen que hay que hacer muchas cosas sacrificales para obtener salvación y agradar a determinado santo, a determinado Cristo, a determinada personaje, para poder llegar al nivel de que está demandando. Pero Dios demanda nada más. ¿Qué demanda Dios? Obediencia. Mejor que los sacrificios es la obediencia. La obediencia era mejor que los sacrificios. El Señor hubiera estado más complacido con Israel si ellos hubieran sido más obedientes que haciendo sacrificios cada año. Pero eso no quisieron ellos obedecer. Siempre la rebeldía del hombre hasta el día de hoy es que no quiere obedecer, no quiere sujetarse a Dios, no quiere hacer nada de lo que Dios dice. Siempre el hombre tiene la naturaleza desde el principio de hacer su voluntad. Y lo que Él dice, según, eso es lo que se debe de hacer. Y cuando se hace lo que Él dice, entonces el hombre se siente complacido que está haciendo lo que Él dice, pero no es lo que Dios dice. Y ahí está el contraste. Muchas veces, en la mayoría de ocasiones, cuando el hombre se exalta y quiere agarrar la posición de Dios en muchas maneras, nunca el hombre va a poder ser semejante a Dios o semejante a Jesucristo, que se ofreció como sacrificio de la humanidad. Ni que, dice Corintios, dije Pablo, ni que alguien muriera y diera su vida por alguien, no puede llegar a la altura del sacrificio de Cristo. Aunque el otro osara morir por alguien, alguien intentara morir por alguien, no llegaría a la plenitud del sacrificio de Cristo, que Él se dio por toda la humanidad, por todo el mundo. Ahí no hay raza, color, idioma, no hay nacionalidad, por todo el mundo, por todos los que están vivos. Millones que han estado y que van a ver. Y dice el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, fíjese bien que una vez para siempre lo menciona seguido los capítulos de Hebreos, porque en el 10 termina diciendo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Siempre está viene mencionando, enfatizando que todo fue hecho por Cristo. ¿Cuántas veces? Para siempre. Y otra vez termina, empieza este versículo 12, dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez, otra vez, ¿para qué? Para siempre. Un solo sacrificio por los pecados se ha sentado, mire, a la diestra de Dios. Ya lo dije anteriormente. ¿Qué está haciendo Jesucristo a la diestra de Dios? ¿Qué está haciendo allá a la derecha de Dios? Intercediendo por nosotros. Algunos le han puesto usted ya conoce todo esto, por eso se lo digo, porque hay una religión ahí, la tradicional, dice que la Virgen María está como corredentora y también ahí en el cielo, corredentora, le agregaron a una ayudanta a Cristo. Ella también dice que está ahí susurrándole al oído a Jesucristo, para eso está ahí abogando, dice que haga Jesucristo lo que el Padre dice, pero hay alguien que le está diciendo lo que... Ni entiendo esa doctrina yo, ¿cómo es que alguien le va a decir a Cristo lo que tiene que hacer? Mediante al Padre le dice a Él y que haga lo que su mamá le dice. ¿Cuánto me entienden?
Yo sé que ustedes muchos vienen de allí. Él dice, se hacen toda la diestra de Dios. Y mire, y segundo, en ninguna parte menciona que hay un tercero o un segundo o una corredentor o corredentor ahí. El único es Cristo, Jesús. No hay añadiduras. ¿Para qué le vamos a agregar a la...? Yo no entiendo si usted puede entender cómo es necesario que la gente le agregue a la palabra de Dios lo que no dice. Aquí dice que Cristo se sentó a la diestra de Dios. ¿Menciona otro nombre allí? Yo no encuentro en ningún lado, he encontrado que alguien está sentado a la diestra de Dios, uno a la derecha. Solo la mamá de... ¿Quién fue? De Santiago y de Jacobo, que le pidió a Jesucristo que cuando llegara allá, dice que se sentara uno a la derecha y el otro a la izquierda, pues sus hijos, ¿no? Pero de ahí no he encontrado yo, pero fue una petición nomás, pero no se cumplió. Pero de ahí para allá yo no he encontrado que la Biblia diga que alguien está sentado en el otro lado del Señor ahí para, como ayudando ahí para, como corredentora, para ayudar en los sacrificios y en la salvación, en el proceso de la salvación del hombre. En ningún lado vamos a encontrar eso. Por eso debemos de hablar lo que la palabra de Dios dice, así como dice aquí, así es. No podemos agregar ni quitar. He visto cómo algunos predicadores más bien son los religiosos que les gusta adaptar doctrinas a la manera como ellos piensan que debe de ser, le agregan y le componen bien bonito, de manera que suena como que fuera bíblico, hasta suena como espiritual. Y uno cree que hasta ya le dan ganas a uno de decir amén, gloria a Dios, y que si no es cierto. Les pasa como me pasó a mí cuando recién vine a los Estados Unidos, no entendía ni papa, no entendía ni una palabra de inglés. Y alguien me regaló ¿cuántos se acuerdan de los cassettes que habían? ¿Todavía se acuerdan de los cassettes aquellos que se enredaban todos? Pues tenía música country de aquí de los Estados Unidos y bien bonito. Y como a mí me gusta el violín y todo, porque ha sido mi instrumento favorito, no ustedes saben, antes lo tocaba yo, ahora ya tengo rato de no tocarlo, pero bueno. Y la música country, pues sea cristiana o no, aunque no sea cristiana, es como folclórica de aquí. Se oye bonito el canto. Y yo una vez hasta levantando mis manos orando, mi esposa, ese no es canto, esa es una canción es una canción secular. Pues no es malcriada, ni dice nada malo, pero es casi como del campo y todo eso. Y yo ya estaba sintiendo hasta la presencia de Dios, porque se oía bonito. Se oía bonito. Mi esposa me dice, ese no es cristiano, pero el disco era así como música del campo, bien bonita y bien con violín, todo, ustedes saben, ¿no? Country music le dicen en inglés. Y yo pues inocentemente, yo sin saber inglés, yo solo oía el timbre, la música bien bonita, y yo creí que era cristiano, estaba glorificando al Señor, y me dice, pues no, eso no es cristiano. Y a muchos les pasa así, cuando oyen en la radio, en la televisión a un predicador que está hablando cosas bonitas, religiosas y compone y le arregla bien al mensaje y a las enseñanzas, uno está diciendo gloria a Dios y tal vez está diciendo hasta algo torcido, todo perdido allí, pero uno como no sabe, uno cree que está hablando correctamente. Yo siempre les hago para que los hermanos que están durmiendo despierten, les digo que a veces antes yo en mi infancia, en mi adolescencia, oí hermanitos en la iglesia que les gustaba cuando alguien gritaba mucho y se corría para allá y se corría y me quedaba una gritadera y al final le preguntaban a las ancianitas allí o a alguien, una hermanita, y oye, ¿cómo estuvo? ¿Me entendió el mensaje? No entendí nada, pero mira qué precioso se oía. O sea que así hay gente también que uno oye todo bonito, precioso, pero la enseñanza está torcida, ¿verdad? Pero se oyó bien, ¿verdad? Y eso hay que tener uno cuidado. En este tiempo hay que tener mucho cuidado uno con las enseñanzas, no cualquier cosa de la televisión. No va a creer usted que los que gritan en la televisión y en el radio y en las redes sociales todo está bien. Por eso uno debe atender la palabra de Dios y comer de ella realmente como es. Y preguntar si uno no está seguro de ella para entender las cosas que debe de entender correctamente, ¿verdad? A los líderes, a los pastores, porque si no, afuera lo engañan. Bueno, pero no es esa la enseñanza, sino el sacrificio de Cristo. El 13 dice, porque ya vamos a terminar, dice, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda
hizo perfecto para siempre ¿a quiénes? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Quiénes son los santos? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. ¿Dónde estará la palabra? ¿Dónde estará el mensaje? En nuestra mente y en nuestros corazones. Nuestra boca habla lo que nuestra mente nos dice y nuestro corazón cree lo que hablamos. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí está otra vez lo que le estaba diciendo. Nunca más me acordaré. Ya no se acuerde de lo que hacía usted allá, a escondidas, lo que hacía allá cuando nadie lo vio. O de aquello que le dijeron cuando era pequeño y que todavía llegó a viejito y todavía recordándose cuando le hacían daño, cuando alguien le golpeó, cuando alguien le pegó, cuando ya no se acuerde de todo eso. Ya el Señor nos hizo nuevo, ya a veces en la mente nos quedan todos esos traumas, pero en el nombre del Señor pidámosle que nos los quite, porque el Señor dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Si Él ya no se acuerda de nuestros pecados, tampoco nosotros. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Acerquémonos con corazón sincero. Ya hablamos el otro día que era sincera, ¿verdad? ¿De dónde viene la palabra sincera? ¿Se acuerdan? Que no estaba hueco de adentro, sino que porque a veces vendían ídolos que tenían, dice, este ídolo lo vendemos, decían allá en los griegos y todo, dice, pero es sincera. Quiere decir que no tenía, era pura madera, no tenía cera, porque le metían cera para que se mirara bien bonito el santito, y que si era por dentro estaba hueco porque era madera podrida, pero le metían cera para que se mirara bien bonito, parejito. Entonces de ahí viene la palabra sincera, o sea que es original, bien. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, sin estar tambaleando, ¿no? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos el amor y las buenas obras entre los hermanos, entre nosotros. No dejando ¿de qué? ¿No dejando de qué? Este es otro tema. Que algunos se dejan de congregarse por un año, por un mes, por una temporada. Hay unos que usted va a ver que ahora para Christmas van a venir los que vinieron del año pasado. Van a venir hasta ahora a congregarse. Fíjese bien, va a dar cuenta que más de algunos usted mira que vinieron el año pasado y vuelven a venir hasta ahora otra vez. Pero en todo el año no los mira usted ni en ningún día de la iglesia. Pero dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Qué día es el que se acerca? ¿Cuál día es el que se acerca? La venida de Cristo. Y pronto viene Cristo. Y pronto viene por su iglesia. Que es esa nuestra seguranza bienaventurada, que Cristo va a venir. De otra manera estuviéramos en balde aquí, va de reunirnos, como que somos religiosos. Pero hay una esperanza viva, bienaventurada, que Cristo viene un día por nosotros. Y sigamos predicando la palabra a otros para que se salven también y podamos alcanzarlos para el reino de los cielos. Pero no nos perdamos nosotros, porque a veces ni ganamos y nos perdemos y nos desinflamos. Pero Pablo ahora, él anima a la iglesia en este momento, les está hablando a los judíos aquí, que no desmayen, sino que prosigan el evangelio, porque ahora tienen un pacto mejor que el que tenían antes. Ahora está Cristo
Y de una vez se entregó para siempre, ya lo dijimos. Ya no tienen que andar haciendo otro sacrificio más que el que Cristo ofreció, y ahora solo es de abrir el corazón y que Cristo entre a la vida del hombre y aceptar ese sacrificio de Cristo, y obtendremos salvación y permanecer en Él, obviamente. No solo es de decir un día, yo acepto a Cristo como mi Salvador, como dicen muchos, ¿verdad? Y viene, ya no lo vuelve a ver. No, es de permanecer congregándonos todo el tiempo, obrando, trabajando en la obra de Dios hasta que Él venga. Esa es la esperanza bienaventurada. Así que no estamos aquí al azar, así bueno, ¿a qué le tiro? No sé ni por qué voy a la iglesia, no sé ni qué estoy haciendo. No, usted tiene que saber que tiene una esperanza viva en Cristo Jesús, que un día Él va a venir por nosotros y nos va a levantar. Y entonces ahí te terminará todo dolor, toda angustia, toda enfermedad, todo lloro, todo lo que ahora padecemos, porque Él enjugará toda lágrima y ya estaremos para siempre con Él. Y nunca más nos apartaremos de Él. Esa es nuestra esperanza, gloria a Dios.